Queridos amigos, hoy les espera una emocionante aventura. Les invito a escucharla en mi canal y no olviden apoyarme con un like y una suscripción si les gusta. Capítulo 1. El regreso del fantasma. Raúl Mendoza, un instructor de tiro de 45 años con sienes canosas y ojos que habían visto demasiadas muertes, se despertaba cada mañana bañado en sudor frío. Su esposa Lauren, una psicóloga de 38 años en un centro de rehabilitación para veteranos, había aprendido a ignorar sus pesadillas nocturnas, así como él había aprendido a ignorar sus intentos de ayuda. Su matrimonio se había convertido en un sistema meticulosamente. El sol castigaba sin piedad, secando la tierra ya agrietada del campo de tiro. Raúl había alineado a sus novatos, 3 hombres y 2 mujeres, frente a los blancos. Un pesado silencio se cernía sobre el polígono, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y las ocasionales ráfagas de viento. El tiro no es solo acertar al blanco, dijo Raúl, levantando el rifle. Es un diálogo entre ustedes, el arma y el objetivo. Apuntó y apretó suavemente el gatillo. El blanco a 500 metros tembló, un impacto perfecto en el centro. Los estudiantes murmuraron su aprobación. Señor Mendoza, ¿hay que tener en cuenta el viento a esa distancia?, preguntó un chico pelirrojo con gafas, dando un paso adelante. Raúl abrió la boca para responder cuando detrás de él se escuchó un estruendo metálico. Su reacción fue instantánea e incontrolable. Giró, cayendo sobre una rodilla y levantando su rifle. Sus pupilas se dilataron, su respiración se aceleró. Por un momento, el campo de entrenamiento desapareció, reemplazado por las polvorientas calles de Kandahar, y el sonido de la caja caída se transformó en el inicio de un bombardeo. ¡Ay, Dios mío!, exhaló, volviendo a la realidad y viendo frente a él a Tiller, un torpe novato que, palideciendo, se había quedado inmóvil sobre las municiones desparramadas. Los estudiantes lo miraban con confusión y miedo. Raúl se levantó lentamente, tratando de controlar el temblor de sus manos. Disculpen, viejos hábitos, sonrió forzadamente. Por hoy es suficiente. Hasta mañana, muchachos. Después de la clase, Raúl se encerró en una pequeña oficina con pintura descascarada en las paredes. Sacó un frasco de pastillas del cajón del escritorio, se tragó una y la bajó con agua de una botella. Un pequeño espejo en la pared reflejaba un rostro demacrado con profundas sombras bajo los ojos. «¿Cuánto más?», pensó mirando su reflejo. «¿Cuántos días más en que un ruido común se convierte en disparos? ¿Cuántas noches más llenas de los gritos de personas que no pudo salvar?». Pasó la palma de su mano por su rostro, como intentando borrar el cansancio, y comenzó a prepararse para ir a casa, donde le esperaba otra noche fingiendo que todo estaba bien. Raúl entró en el camino de entrada de su rancho de un piso en las afueras de la ciudad. El sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras desde los viejos robles del patio. Por un momento se quedó sentado en el coche, reuniendo fuerzas para el inevitable ritual nocturno, una cena llena de pausas incómodas y frases cautelosas. Lauren lo recibió en la cocina, revolviendo algo en una olla. Llevaba jeans caseros y una camiseta holgada, con el pelo recogido en un moño descuidado. Se dio la vuelta y sonrió, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Hola, cariño, ¿cómo fue tu día?». «Normal», mintió Raúl, besándola en la mejilla. «Un grupo de novatos, nada especial, todo como siempre». Durante la cena, se sentaron uno frente al otro. El sonido de los tenedores contra los platos parecía ensordecedor en el silencio que había caído entre ellos. «Tenemos un nuevo grupo en el centro», dijo finalmente Lauren, pinchando un trozo de pollo. «2 de Afganistán, 1 de Irak. Uno tiene síntomas muy similares a los tuyos». Raúl se tensó, su mandíbula se apretó. «No empieces de nuevo, cielo. Solo estoy». «No estamos en consulta», la cortó empujando su plato. «No soy uno de tus pacientes». Ella suspiró apartando la mirada. En su muñeca, Raúl notó marcas frescas de uñas, un signo de estrés que normalmente ocultaba.
Estaba pensando, cambió de tema inesperadamente Lauren, quizás podríamos organizar una barbacoa este fin de semana, invitar a gente, vecinos, tus colegas. Necesitamos salir más de casa, socializar. Raúl quería negarse, la idea de tener que mantener conversaciones sociales toda la noche le causaba ansiedad. Pero algo en sus ojos, la desesperada esperanza de que aceptara, le hizo asentir. Está bien, va, dijo a regañadientes, ¿por qué no? Después de la cena se fue al garaje, su refugio. Allí en la penumbra, oliendo a aceite de motor y metal, Raúl se sentía seguro. Aquí, inclinado sobre una motocicleta desarmada que llevaba restaurando 3 años sin mucho progreso, podía permitirse no fingir. No ser ni un esposo cariñoso, ni un instructor competente, ni una persona funcional. Simplemente ser. Era mucho después de la medianoche cuando Raúl, asegurándose de que Lauren estaba profundamente dormida, salió al porche trasero con una botella de whisky. Las estrellas salpicaban el cielo despejado, el aire era fresco y limpio. Tomó un trago directamente de la botella, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. De repente el teléfono en su bolsillo vibró. Raúl frunció el ceño, mirando el número desconocido en la pantalla. ¿Quién podría llamar a esta hora? Mendoza respondió, tratando de hablar en voz baja. Me tomó tiempo encontrarte, Raúl. Raúl se quedó inmóvil, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa voz, baja, con un ligero ronquido, una voz que no había escuchado en 7 años y que no esperaba volver a oír nunca. Scott, exhaló Scott Williams. Se escuchó una risita al otro lado de la línea. Él mismo, sorprendido de escucharme. Sorprendido, Raúl sintió un nudo en la garganta. Se supone que estás muerto, esa explosión en Kandahar. No exactamente, respondió Scott. Sobreviví aunque con dificultad. Me recuperé durante mucho tiempo, fui capturado, luego intercambiado, rehabilitación. Ya sabes cómo es, no puedo contarlo todo por teléfono. Raúl lo sabía, demasiado bien, se sentó en silencio en los escalones del porche, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo había creído que había perdido a otro hermano de armas. Llevaba esa culpa como muchas otras. Llegué a la ciudad hace un par de días, continuó Scott, por trabajo. Me dijeron que te habías establecido aquí. Instructor de tiro, no está mal en este lugar perdido. ¿Cómo me encontraste? Tengo mis contactos. Escucha, Raúl, pensé que quizás podríamos reunirnos, tomar algo, recordar los viejos tiempos. Estoy aquí por poco tiempo. Me encantaría verte. Raúl dudó. Algo en la voz de Scott parecía diferente. No era el chico despreocupado que conocía en Afganistán. Pero el deseo de ver a un viejo amigo que hacía mucho había enterrado en sus pensamientos superó la cautela. Mañana en el alce azul en Main Street, dijo, a las 7. Perfecto, en la voz de Scott se notaba satisfacción. Hasta mañana, hermano. Raúl permaneció sentado en el porche mucho tiempo después de finalizar la llamada, mirando a la oscuridad. El pasado que tan diligentemente había enterrado y del que quería huir, de repente había vuelto para perseguirlo nuevamente. El alce azul era un típico bar de provincia, iluminación tenue, mesas de madera, gastados sofás de cuero y olor a cerveza rancia impregnado en las paredes. Raúl llegó temprano y eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala y la salida. Estaba más nervioso de lo que esperaba. Encontrarse con el pasado siempre le resultaba difícil y Scott era un recordatorio viviente de tiempos que preferiría olvidar. Cuando la puerta se abrió, Raúl lo reconoció inmediatamente a pesar de los cambios. Scott Williams se había ensanchado de hombros, llevaba el pelo corto y en su mejilla derecha había aparecido una cicatriz imperceptible desde lejos. Pero lo que más había cambiado era su mirada, fría, evaluadora, escaneando la habitación como un radar. Al notar a Raúl, Scott sonrió, y por un momento en sus ojos apareció algo del chico despreocupado que Raúl recordaba.
Raúl Scott le estrechó firmemente la mano, dándole una palmada en el hombro. Caramba, cuántos años. Pidieron whisky. Raúl no pudo evitar notar el caro reloj en la muñeca de Scott y el traje, evidentemente hecho a medida. Así que consultor de seguridad, preguntó Raúl cuando trajeron las bebidas. No está mal para un tipo que en Afganistán no podía rellenar correctamente un informe de patrulla. Scott sonrió con suficiencia. Clientes privados, principalmente corporaciones, evaluación de riesgos, desarrollo de sistemas de seguridad, pagan bien y he visto mucho Europa, Asia, dio un sorbo a su whisky. Y tú, casado, según tengo entendido. Sí, asintió Raúl. Lauren es psicóloga, trabaja con veteranos. Scott levantó una ceja, así que entiende nuestros problemas. Lo intenta, respondió Raúl evasivamente. Nos conocimos a través de un programa de apoyo. Ella dirigía un grupo. Scott lo miraba atentamente, como evaluando cada palabra. ¿Y cómo es la vida civil? Normal. Raúl se encogió de hombros, tranquila, a veces demasiado, pero es lo que necesito. Hablaron sobre el pasado, conocidos comunes, historias divertidas, pero Raúl notó lo hábilmente que Scott evitaba preguntas específicas sobre su vida después del ejército, mientras preguntaba sobre Lauren, sobre el trabajo de Raúl, sobre la ciudad. Estamos organizando una barbacoa este fin de semana, dijo Raúl inesperadamente. Nada especial, pero si estás libre, me encantaría que vinieras. De paso conoces a mi esposa. Con gusto, respondió Scott rápidamente, sonriendo. Será especialmente agradable conocerla. Algo en el tono de Scott hizo que Raúl se pusiera alerta, pero alejó la vaga preocupación. Después de todo, es Scott, el tipo que le cubría las espaldas en los días más oscuros de sus vidas. El sábado resultó sorprendentemente agradable, soleado, pero no caluroso. El patio trasero de la casa de los Mendoza se llenó de gente, vecinos, colegas de Lauren del centro, un par de instructores del trabajo de Raúl. La parrilla humeaba, llenando el aire con el aroma de carne asándose, y desde los altavoces sonaba música a volumen moderado. Raúl observaba cómo Lauren se relacionaba con los invitados, riendo despreocupadamente, escuchando atentamente, manteniendo la conversación con facilidad. Curiosamente, rara vez la veía tan libre. En casa siempre parecía tensa, como si estuviera constantemente alerta. Scott llegó con una botella de vino caro. Llevaba pantalones claros y una camisa azul arremangada hasta los codos, revelando fuertes antebrazos con cicatrices apenas visibles. El reloj que Raúl había notado en el bar, un Patek Philippe, si lo identificaba correctamente, brillaba discretamente en su muñeca. Lauren, este Scott Williams, presentó Raúl, servimos juntos en Afganistán. He oído hablar de ti, sonrió ella, estrechando su mano. Raúl dijo que eras el mejor francotirador de la unidad. Exagera, respondió Scott modestamente, pero sus ojos evaluaban a Lauren. Y tú trabajas con veteranos, una noble labor. Raúl se alejó para comprobar la carne en la parrilla, pero seguía observándolos por el rabillo del ojo. La conversación claramente había comenzado. Lauren contaba algo animadamente, Scott escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo comentarios que la hacían reír sinceramente. Raúl no podía recordar cuándo fue la última vez que escuchó a su esposa reír así. Hacía tiempo que no la veía tan feliz, comentó Brad, un colega de Raúl, acercándose con una botella de cerveza. Tienes una buena esposa, Mendoza. Raúl asintió sin apartar la mirada de Lauren y Scott, que ahora estaban sentados en tumbonas bajo el manzano. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Brad señalando hacia Scott. Parece de otro mundo. Raúl frunció el ceño. En efecto, Scott parecía un elemento ajeno en esta sencilla barbacoa de gente de provincia, demasiado cuidado, demasiado bien vestido para un consultor de seguridad. Y el reloj, uno así costaba una fortuna. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Raúl entró en la cocina en busca de más bebidas.
Al pasar junto a la ventana abierta, escuchó la voz de Scott. Y todos los días en el centro hay seguridad allí. Solo en la entrada, respondió Lauren, principalmente por los medicamentos en el bloque médico. Normalmente termino alrededor de las 6, a veces me quedo para sesiones individuales. Raúl se detuvo. ¿Por qué quería Scott estos detalles? Regresó al patio, pero la conversación ya había cambiado de dirección. Lauren discutía animadamente alguna nueva metodología terapéutica y Scott escuchaba con expresión de genuino interés. Observándolos, Raúl sintió crecer una vaga ansiedad en su interior. Algo no estaba bien. El Scott que él conocía nunca se había interesado por la psicología, y ahora soltaba términos y conceptos, claramente impresionando a Lauren con sus conocimientos. Cuando los últimos invitados se fueron, Lauren se fue a dormir, pero Raúl se quedó en el porche, reflexionando sobre las extrañezas en el comportamiento de Scott. Demasiadas preguntas sobre Lauren y su trabajo, demasiada atención a los detalles de sus vidas. Un reloj caro con un trabajo modesto, según él. Algo no cuadraba y Raúl decidió averiguar qué era. Sacando su teléfono, marcó el número de Scott. «Ya me extrañas, hermano», respondió con ligera burla. «Sí, un poco. Escucha, estaba pensando», comenzó Raúl, tratando de que su voz sonara despreocupada. «Tengo un pase para un coto de caza privado en las montañas. ¿Qué te parece si nos escapamos un par de días, como en los viejos tiempos, solo que sin gente intentando matarnos?» Hubo una pausa y Raúl casi físicamente sintió a Scott considerando la propuesta. «Casa», finalmente dijo, «no sabía que te interesaba». «Comencé hace un par de años», mintió Raúl, «ayuda a distraerse». «¿Cuándo lo planeas?» «El próximo fin de semana. Salimos el viernes, volvemos el domingo. Los lugares son salvajes, casi no hay conexión, desconexión total de la civilización». Otra pausa, Raúl contuvo la respiración. «Suena tentador», finalmente respondió Scott. «Bueno, estoy dentro». «Excelente», Raúl se esforzó porque el alivio no se notara en su voz. «Yo lo organizaré todo». Al terminar la conversación, se quedó sentado en el porche, mirando a la oscuridad del jardín. No sabía exactamente qué ocultaba Scott, pero estaba decidido a averiguarlo. 3 días a solas en las montañas, más que suficiente para obtener respuestas a todas sus preguntas. Al volver a casa, encontró a Lauren en la cocina, sirviéndose agua. «¿No puedes dormir?», preguntó. «Te escuché hablar por teléfono», ella lo miró atentamente. «Invitaste a Scott a cazar». «Sí», asintió Raúl. «Quiero recuperar la conexión. Significaba mucho para mí». Lauren sonrió, pero Raúl notó algo parecido a la preocupación en sus ojos. «Me alegra que vuelvas a relacionarte con gente», dijo, besándolo en la mejilla, «especialmente con quienes entienden por lo que has pasado». Después de que ella se fue, Raúl bajó al sótano y abrió la caja fuerte con las armas. Sacando su rifle de caza favorito, comenzó a limpiarlo cuidadosamente. Luego revisó las reservas de municiones, el botiquín, el equipo de campaña. Si Scott tramaba algo, Raúl estaría preparado. Y esta vez tendría ventaja, un terreno que conocía como la palma de su mano. Capítulo 2. La caza comienza. La camioneta de Raúl, cargada con equipo de caza, salió de la ciudad al amanecer. La niebla matutina aún se arremolinaba entre las colinas cuando él y Scott giraron hacia la estrecha carretera que conducía a las montañas. Scott, relajado en el asiento del pasajero, no parecía vestido para una excursión, jeans oscuros, una cara chaqueta de tejido tecnológico y el mismo reloj brillando en su muñeca. «¿Nos adentramos mucho?», preguntó, observando el paisaje que pasaba por la ventana. «Mi lugar favorito es el valle detrás de la cordillera de pinos azules», respondió Raúl. «Los turistas no llegan hasta allí, el camino no es para los débiles de corazón». Scott asintió, luego se volvió hacia Raúl. «Cuéntame sobre Lauren, ¿cómo os conocisteis?».
Raúl, sin apartar la vista del sinuoso camino, se encogió de hombros. Como ya te dije, ella dirigía un grupo de apoyo. No fui por voluntad propia, el psicólogo de VA me derivó. Después de la segunda sesión me ofreció un café, dijo que estaba perdiendo el tiempo en el grupo si no iba a abrirme. ¿Y funcionó?, preguntó Scott con ligera burla. No, Raúl sonrió torcidamente, pero ella fue persistente. Y tú, contratos en Europa, Asia suena interesante. Scott hizo un gesto vago con la mano. Trabajo como cualquier otro, evalúas riesgos, desarrollas protocolos de seguridad, aburrido pero pagan bien. Raúl notó lo hábilmente que Scott cambió de tema sin proporcionar información concreta. A medida que avanzaban hacia las montañas, el camino se volvía cada vez más accidentado y el paisaje más severo. Los altos pinos dieron paso a un bosque ralo, revelando laderas rocosas. Dejaron el coche en una vieja cabaña de guardabosques y continuaron a pie. Raúl observaba atentamente a Scott, a pesar de su ropa urbana, se movía por el terreno difícil con la gracia natural de un depredador, saltando fácilmente sobre árboles caídos y encontrando senderos invisibles para el ojo inexperto. Sus movimientos eran económicos, precisos, claramente no había perdido sus habilidades militares. Así no caminan los consultores de seguridad normales, pensó Raúl, agarrando con más fuerza la correa de su mochila. Al atardecer, montaron el campamento en un pequeño claro junto a un lago de montaña. Raúl encendió una fogata, mientras Scott montaba hábilmente dos tiendas. El aire otoñal se enfriaba rápidamente y del agua subía una fría niebla. Olvidé cómo es estar lejos de la civilización, dijo Scott, sentándose junto al fuego. Sacó de su bolsillo interior una petaca plana de whisky, por el encuentro. Raúl tomó la petaca, dio un trago, el líquido ardiente bajó por su garganta. Por el encuentro, asintió, devolviendo la petaca. Las llamas proyectaban sombras extrañas, haciendo que las cicatrices en el rostro de Scott parecieran más profundas. En la oscuridad sus ojos brillaban, vigilantes, evaluadores. Lauren lleva mucho tiempo trabajando en el centro de rehabilitación, preguntó Scott como de pasada. Unos 3 años, respondió Raúl, girando sobre el fuego un asador improvisado con pescado ensartado. ¿Por qué? Solo curiosidad, da la impresión de ser alguien que realmente entiende de traumas, de dónde es ella. Raúl frunció el ceño. Del este, Boston creo, no me gusta hurgar en el pasado, ni en el mío ni en el de otros. Scott levantó las manos en un gesto conciliador. Perdona, costumbre profesional, evaluar a las personas. Esa noche, Raúl se despertó por un susurro apenas audible. Mirando cautelosamente desde la tienda, vio a Scott de pie en la orilla del lago hablando por un teléfono satelital que no había sacado antes. La luz de la luna plateaba el agua y daba a la figura de Scott un contorno fantasmal. Raúl se acercó silenciosamente, usando todas sus habilidades de movimiento sigiloso. El viento soplaba desde Scott, llevando las palabras hacia él. Todo va según el plan, estaré en el lugar el domingo, el objetivo estará solo, si estoy seguro, no, él no sospecha nada. Raúl se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Scott hablaba en ruso, pero con un fuerte acento americano. Luego hubo una pausa y Scott habló de nuevo, ahora en inglés. No te preocupes, será limpio, después de esto desapareceré. Pisando cuidadosamente en los mismos lugares por donde había pasado antes, Raúl volvió a su tienda, se deslizó dentro y se acostó, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación escuchada. Objetivo, limpio, desaparecerá. Una cosa Raúl sabía con certeza, Scott había estado mintiendo desde el principio, y estaba decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. La mañana amaneció clara y fresca. El lago, rodeado de árboles otoñales, brillaba bajo los rayos del sol naciente.
Scott, fresco y animado, ya estaba encendiendo un fuego para el desayuno cuando Raúl salió de la tienda. «¿Dormiste bien?», sonrió Scott, ofreciéndole una taza de hojalata con café humeante. «Como un tronco», mintió Raúl aceptando la taza. «¿Qué planes hay para hoy?» «Tú eres el jefe aquí, guía, yo te seguiré». Después de un desayuno ligero, salieron a cazar. Raúl los guiaba por un estrecho sendero que serpenteaba entre las rocas. Scott caminaba detrás de él, sosteniendo el rifle con la confianza despreocupada de un profesional. Al mediodía notaron huellas de ciervo. Scott se arrodilló estudiando las marcas. Macho Grande pasó hace aproximadamente una hora, susurró, señalando la hierba aplastada. Se fue hacia el norte, hacia el arroyo. Raúl asintió, impresionado por la precisión de las observaciones. Siguieron el rastro, manteniendo el silencio. De repente, Scott levantó la mano, pidiendo que se detuvieran. Un momento después, Raúl también lo vio a unos 200 metros delante. En el borde del bosque había un magnífico ciervo. Scott apuntó, exhaló, y el disparo resonó por el valle. El ciervo se derrumbó sin siquiera tener tiempo de comprender lo que había sucedido. «Tiro limpio», observó Raúl con respeto, «no has perdido habilidades». Scott se encogió de hombros. «Es como andar en bicicleta, una vez que aprendes no lo olvidas». Hicieron un descanso junto a un pequeño arroyo. Mientras Scott desollaba el ciervo, Raúl recogía leña para la fogata. Al regresar, accidentalmente golpeó la mochila de Scott, que cayó abriéndose parcialmente. Entre las cosas, Raúl notó una fotografía de Lauren. La foto había sido tomada furtivamente. Ella salía del edificio del centro de rehabilitación sin sospechar que la fotografiaban. En el reverso había anotaciones: horario de trabajo, rutas. El corazón de Raúl se congeló. Rápidamente restauró la posición de la mochila y volvió con Scott, fingiendo que no había pasado nada, pero por dentro hervía de rabia y miedo. Ahora estaba seguro, Scott no estaba cazando ciervos. «Propongo separarnos después del almuerzo», dijo Raúl con naturalidad. «Iré a comprobar la ladera occidental, allí suele haber senderos de alces». «Suena razonable», asintió Scott, sin levantar la vista de su tarea. Cuando Scott se fue a cazar, Raúl volvió al campamento. Asegurándose de que estaba solo, registró meticulosamente las pertenencias de su antiguo amigo. Detrás del forro de la mochila encontró un segundo teléfono, no satelital, sino cifrado, con mensajes en ruso. Raúl no podía leer el texto, pero vio fotografías de Lauren desde diferentes ángulos, un esquema de su casa, datos sobre sus movimientos. La terrible verdad se hizo evidente: Scott era un asesino a sueldo y Lauren su objetivo. Y él, Raúl, había llevado al lobo directamente a su puerta. El resto del día Raúl lo pasó considerando un plan de acción. No podía permitir que Scott regresara a la ciudad, pero también entendía que en un enfrentamiento directo las probabilidades no estaban a su favor. Scott era más joven, más rápido y probablemente mejor preparado. Necesitaba otra estrategia. Recordando los cotos de caza, Raúl decidió usar el terreno. En la ladera oriental había un peligroso sendero que iba por el borde de un precipicio. Allí, sobre un escarpado saliente, crecía un viejo pino con el tronco medio seco. Para una persona común el árbol parecía sólido, pero Raúl, que había cazado allí a menudo, conocía sus puntos débiles. Regresando al campamento antes que Scott, preparó la cena y sirvió whisky en las tazas. Cuando Scott apareció, cansado y con las manos vacías, Raúl lo recibió con alegría fingida. «¿Sin suerte?», preguntó, ofreciéndole una taza. «Ni rastro». Scott dio un ávido trago. «¿Y tú?» «Vi un par de corzos, pero demasiado pequeños». Raúl echó más leña al fuego. «Oye, recordé un excelente lugar para una emboscada. No muy lejos de aquí hay un sendero por el que los ciervos bajan a beber. Podemos comprobarlo mañana temprano, antes del amanecer». «Suena bien», asintió Scott. Al amanecer se dirigieron hacia la ladera oriental. El sendero serpenteaba entre rocas, subiendo cada vez más alto.
Raúl iba delante, deteniéndose de vez en cuando y señalando huellas de animales. Cuando se acercaron al precipicio, Raúl empujó discretamente una pequeña piedra. Esta rodó hacia abajo, causando una mini avalancha. Cuidado, advirtió, el terreno aquí es inestable, mantente cerca de los árboles. Se acercaron al pino que Raúl había elegido. El sendero se estrechaba, el precipicio estaba literalmente a un paso. Aquí Raúl señaló la ladera opuesta. Bajan desde allí hasta el agua. Si te colocas junto a este árbol, tendrás una excelente vista. Scott avanzó hacia el pino, apoyándose en él. Raúl, eligiendo el momento, empujó con fuerza el tronco. Se escuchó un crujido, el árbol comenzó a inclinarse lentamente hacia el precipicio, llevándose a Scotty consigo. En el último momento, Scott saltó, pero la tierra bajo él se desmoronó. Scotty cayó rodando por la pendiente, agarrándose desesperadamente a los arbustos. El pino se estrelló estrepitosamente en el abismo. Scott logró aferrarse a un saliente y ahora colgaba sobre el vacío, mirando a Raúl con horror. Sus miradas se encontraron y Raúl supo que Scott lo había comprendido todo. En sus ojos apareció algo parecido al respeto. «Carajo, ayúdame», gritó Scott. Raúl dio un paso adelante, extendiendo la mano, pero en el último momento se detuvo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Scott lo arrastraba con él? Mientras dudaba, Scott logró impulsarse hacia arriba y subir a un saliente más abajo. Su rostro estaba cortado, la herida en su mejilla sangraba. Respiraba pesadamente, pero estaba vivo y relativamente ileso. «Ya está, bajaré yo solo», dijo roncamente, sin apartar los ojos de Raúl. «Nos vemos en el campamento». El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las rocas de rojo sangre, cuando Raúl regresó al campamento. Scott estaba sentado junto al fuego apagado, presionando contra su mejilla rajada una compresa improvisada con una camiseta empapada en whisky. Sus ojos, fríos y alerta, seguían cada movimiento de Raúl. «Un mal día para la caza», dijo Scott con una sonrisa torcida. «Primero el ciervo, ahora esto, terreno peligroso». Raúl sacó silenciosamente un botiquín de su mochila y lo arrojó a Scott. «Hay que tratar la herida, de lo contrario se infectará». «¿Te preocupas por mi salud?». Scott sonrió con suficiencia, pero aceptó el botiquín, después de casi matarme. Se hizo un pesado silencio. El silencio solo era interrumpido por el susurro de las hojas y el lejano grito de un halcón. «Te lo habrás imaginado, pero realmente tengo preguntas para ti. Por ejemplo, ¿por qué tienes fotos de mi esposa en tu mochila?», finalmente preguntó Raúl, sentándose en un tronco frente a Scott. Scott lo miró atentamente. «Creo que sabes menos sobre ella de lo que crees». «Pues ilumíname». «Todo a su tiempo», respondió Scott evasivamente, cerrando el botiquín. «Por ahora solo te diré una cosa, no vine aquí del todo por casualidad. Tengo un asunto y créeme, lo terminaré, nada personal». Raúl se tensó. «Eso no sucederá». «Sucederá, amigo», objetó Scotty tranquilamente. «La pregunta es solo si te interpondrás en el camino». La atmósfera se espesó al máximo. Ambos entendían que el siguiente movimiento podría ser decisivo. Scott suspiró. «Esperaba que entendieras. Intenté». Se interrumpió. «No importa. Buenas noches, Raúl. Hoy fue un día duro. Durmamos bien y mañana, con la cabeza despejada, regresemos. La caza ha terminado, aquí al menos». Pero Raúl no tenía intención de dormir. Decidió permanecer despierto toda la noche, con el rifle preparado. Sin embargo, el agotador día pudo más. Se despertó con el frío del alba y descubrió con horror que la tienda de Scott estaba vacía y su mochila y armas habían desaparecido. En el suelo cerca de la fogata había palabras garabateadas. «Nuestro pasado común no me permitió hacerlo a traición mientras dormías. No sería de hombres, pero ahora la caza ha comenzado. Descubrirás la verdad si sobrevives». Raúl entendió de inmediato que Scott no se había ido lejos. Era una prueba, un examen, era un desafío.
Sin perder tiempo, reunió el mínimo de cosas necesarias en una pequeña mochila: botiquín, cuchillo, brújula, reserva de agua. Recargó el rifle y se lo colgó al hombro. El terreno le daba ventaja a Raúl. Conocía cada sendero, cada arroyo, cada roca en estas montañas. Scott, con todas sus habilidades, era un extraño aquí. Primero, Raúl subió a una elevación cercana, desde donde se veía el valle. Con ojo entrenado examinó el terreno, buscando signos de presencia humana: hierba aplastada, ramas rotas, aves perturbadas. Nada. Es bueno, pensó Raúl con involuntaria admiración. Eligiendo una dirección, Raúl se movió no por el sendero, sino directamente a través del bosque, tratando de no dejar rastros. Utilizó todas las habilidades adquiridas durante años de servicio. Se movía contra el viento para que el olor no lo delatara, evitaba espacios abiertos, cambiaba frecuentemente de dirección. Cerca del mediodía, escuchó el chasquido de un martillo amartillado. Los instintos actuaron antes que los pensamientos. Raúl se zambulló detrás de la roca más cercana. Sonó un disparo y la bala arrancó astillas del árbol detrás de él. «No tengo intención de matarte, Raúl», gritó Scott desde algún lugar arriba. «Solo te muestro que podría». Raúl evaluó la situación. Scott había ocupado una posición de francotirador ideal en una roca a la izquierda. El sol estaba a sus espaldas, lo que dificultaba apuntar para Raúl. «¿Por qué este juego?», gritó Raúl en respuesta, calculando frenéticamente las opciones. «No es un juego, es una prueba», respondió Scott. «Recuérdame que nos dijimos en Kandahar, ¿recuerdas esa noche?». Raúl recordaba. La noche en que su unidad cayó en una emboscada y él y Scott quedaron separados del resto. Entonces juraron cubrirse mutuamente, pasara lo que pasara. «Eso fue hace mucho tiempo, antes de que te vendieras», gritó Raúl, usando el momento para determinar la ubicación exacta de Scott. Notó un movimiento entre las rocas y disparó. Scott logró retroceder, pero Raúl vio que la bala había pasado lo suficientemente cerca. Después de esto comenzó un verdadero duelo. Raúl condujo a Scott hacia un terreno pantanoso, sabiendo que allí su ventaja sería máxima. Scott, a su vez, intentaba acorralar a Raúl en áreas abiertas, donde podía usar sus habilidades de francotirador. Al anochecer, ambos estaban exhaustos, cubiertos de lodo y sangre de numerosas heridas menores. Raúl había recibido una herida de bala superficial en el hombro, no mortal, pero dolorosa. Scott cojeaba después de casi ahogarse en un pantano, escapando en el último momento. En el crepúsculo se encontraron al borde de un profundo barranco. Scott parecía agotado, pero en sus ojos ardía la determinación. Raúl sabía que él mismo no se veía mejor. «Terminemos esto», dijo Scott, arrojando el rifle vacío y sacando un cuchillo de combate. Raúl asintió, quitándose su propia arma. Este era su último baile, combate cuerpo a cuerpo, como en los viejos tiempos durante los entrenamientos. Se encontraron en silencio. Scott atacó primero, un golpe potente dirigido a la garganta. Raúl lo esquivó, dejando pasar el brazo de Scott y tratando de hacer un lanzamiento por la cadera, pero el suelo bajo sus pies estaba suelto y húmedo. Resbaló, Scott perdió el equilibrio y juntos cayeron desde el borde del barranco, rodando por la empinada pendiente hacia abajo, hacia la oscuridad. Capítulo 3. En la trampa. La conciencia volvía a Raúl a tirones, como emergiendo de profundidades turbias. Primero llegó el dolor agudo, pulsante, que le cortaba la respiración, luego la sensación de frío y humedad. Intentó moverse y gimió suavemente. Su pierna derecha respondió con un destello de agonía. Finalmente Raúl abrió los ojos. Una tenue luz se filtraba desde arriba, donde se veía una estrecha franja de cielo entre paredes de piedra. Estaba tendido en el fondo de una profunda grieta. La tierra húmeda bajo él estaba empapada de agua y sangre. Levantándose lentamente sobre un codo, evaluó la situación. Su pierna derecha estaba definitivamente dislocada, si no peor. Las costillas le dolían con cada respiración. En la frente se le había secado.
A unos metros de él, apoyado contra la pared de piedra, estaba sentado Scott. Su rostro se había convertido en una máscara de suciedad y sangre, su brazo izquierdo yacía inmóvil sobre sus rodillas, muy hinchado y también gravemente dañado. Respiraba pesada e irregularmente, haciendo muecas de dolor con cada inhalación, probablemente costillas rotas. «Bienvenido al mundo de los vivos», dijo Scott roncamente, notando que Raúl había despertado. Raúl miró alrededor. Estaban en el fondo de una estrecha grieta de unos 8 o 9 metros de profundidad. Las paredes eran casi verticales, húmedas y resbaladizas por el musgo. Arriba se veían las copas de los pinos, meciéndose con el viento. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó Raúl, incorporándose con dificultad a una posición sentada. «Unas 2 horas», respondió Scott, haciendo una mueca de dolor. «Logré recoger algunas cosas que no se rompieron. El botiquín está intacto, el agua también, un par de barritas energéticas». Raúl miró las empinadas paredes, su cuerpo herido, a Scott con sus lesiones, y la amarga ironía de la situación no se le escapó. 2 combatientes de élite, que se habían acorralado mutuamente en una trampa. Ahora ninguno de los dos podía salir por sí mismo y estaban condenados a una muerte dolorosa aquí. «Si nadie viene a ayudarnos, este lugar se convertirá en nuestra tumba compartida», dijo, expresando lo obvio. Scott asintió. «Una persona sola no puede salir de aquí. O nos ayudamos mutuamente o morimos aquí juntos, solo que uno un poco antes y el otro un poco después». «Entonces, ¿cuál es el plan, capitán? ¿Nos matamos aquí o primero intentamos salir?» Scott intentó sonreír con suficiencia, pero resultó más parecido a una mueca de dolor. Raúl lo miró largamente, sopesando las opciones. Podía usar el cuchillo que aún llevaba en el cinturón, pero ¿qué sentido tenía? Incluso si lograba matar a Scott, eso no le ayudaría a salir, y por tanto no le ayudaría a proteger a Lauren. «Primero sobrevivamos», respondió finalmente. «Revisaré tu brazo, tú me ayudarás con la pierna». Scott asintió. Entre ellos se estableció una frágil tregua, no confianza, pero el reconocimiento de un objetivo común. Raúl se movió lentamente hacia Scott, tratando de no molestar su pierna dislocada. Examinando el brazo de su antiguo amigo, descubrió con alivio que no era una fractura. «Dislocación, pero limpia. Necesitamos tirar y poner una férula». Scott apretó los dientes. «Haz lo que tengas que hacer». Improvisaron una férula con una pequeña rama y un cinturón. Luego Scott, haciendo muecas por el dolor en las costillas, examinó la pierna de Raúl. «Necesitas la misma ayuda. Hay que recolocar la articulación». «Adelante». La recolocación de la articulación fue agonizante. Raúl mordió un cinturón de cuero para no gritar cuando Scott, con un movimiento brusco, volvió a colocar el tobillo en la posición correcta. El sudor corría por su rostro, pero no emitió ningún sonido. La férula la hicieron con parte de la culata de un rifle roto y las correas de la mochila. Al anochecer, la temperatura comenzó a bajar. Estaban sentados uno junto al otro, apoyados contra la pared de la grieta, envueltos en los restos de ropa. Una ligera llovizna comenzó a caer del cielo oscurecido. «El agua nos durará unos 2 días si ahorramos», dijo Scott, distribuyendo las provisiones. «La comida un día si la estiramos». Raúl aceptó en silencio la barrita energética que le ofreció, la partió por la mitad y devolvió una parte a Scott. «Esto para mañana». El frío se volvía cada vez más penetrante. De mala gana se acercaron más el uno al otro para conservar el calor. «Qué extraño», pensó Raúl, «que el hombre al que intentaba matar ayer sea ahora su única esperanza de salvación». Y viceversa. «Sabes», dijo Scott tras un largo silencio, «si no salimos de aquí nadie sabrá qué pasó, ni con nosotros ni con ella». «¿Y qué debería pasar con ella?», preguntó Raúl en voz baja, y la tensión se instaló en el aire. Scott miró largamente al cielo oscurecido sobre sus cabezas.
Creo que es hora de la verdad, ya no hay nada que perder. Tu esposa no es quien dice ser, comenzó Scott, superando el dolor de sus costillas. Su verdadero nombre es Victoria Bennett. Raúl se tensó, pero permaneció en silencio, permitiendo a Scott continuar. Hace 3 años trabajaba como analista financiera en Meridian Investments en Nueva York, una gran empresa que atiende, entre otros, a clientes de Europa del Este. Durante una verificación rutinaria de documentos, descubrió un esquema de lavado de dinero. Miles de millones de dólares pasaban a través de empresas fantasma. Todo conducía al sindicato Sokolovsky, mafia rusa, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Scott tosió, escupió sangre y continuó. Hizo lo que haría cualquier ciudadano respetuoso de la ley, fue al FBI. Testificó bajo juramento, proporcionó documentos. Su testimonio ayudó a arrestar a varios miembros de alto rango del sindicato. Pero lo principal, arruinó seriamente sus esquemas financieros. Raúl recordó lo poco que Lauren hablaba de su pasado, cómo evitaba fotografiarse, cómo se sobresaltaba con los ruidos inesperados. Después del juicio la incluyeron en el programa de protección de testigos, continuó Scott. Nuevo nombre, nueva biografía, nueva profesión. Necesitaban elegir un escondite perfecto, un pueblo pequeño donde a nadie se le ocurriría buscar a una ex analista financiera. Y una cobertura perfecta, sonrió amargamente Raúl, empezando a entender. Un veterano con Tept viviendo como un ermitaño. Scott asintió. No te eligió por casualidad. Tu historial en el ejército, tu aislamiento, tu rechazo a las conexiones sociales, todo eso te convertía en un escudo perfecto. Nadie buscaría a un testigo contra la mafia rusa en la casa de un ex fuerzas especiales. Raúl sintió que todo se revolvía en su interior. 3 años de matrimonio basados en mentiras. Cada conversación, cada mirada, cada caricia, todo era parte de su cobertura. Los Sokolovsky nunca perdonan ni olvidan, continuó Scott. Gastaron millones en su búsqueda y finalmente la encontraron a través de una base de datos hackeada del programa de protección de testigos. Me contrataron para eliminar el problema. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Raúl con voz ronca. ¿Cuánto tiempo has sabido quién es ella? 3 semanas, respondió Scott honestamente. Seguí sus movimientos, estudié la casa, busqué el momento perfecto, y luego descubrí que estaba casada contigo. El silencio, interrumpido solo por su pesada respiración y el lejano ulular de un búho, envolvió la grieta. Raúl miraba a la oscuridad, asimilando lo que había escuchado. De repente, muchas cosas cobraron sentido: su cautela con los extraños, las pesadillas, la constante vigilancia. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente. Siempre sentí que ocultaba algo. Pensé que era culpa mía, que se había desilusionado de nuestro matrimonio, de mi incapacidad para ser normal. Scott guardó silencio, permitiéndole desahogarse. Vivíamos como 2 fantasmas en una misma casa, continuó Raúl, mirando las estrellas que aparecían en la franja de cielo sobre ellos. Yo escapaba de mis demonios, ella de los suyos. La pareja perfecta, carajo. Intentaba ayudarte, observó Scott en voz baja. Vi cómo te miraba, no era completamente falso. Raúl sonrió amargamente. Pensé que me eligió por su trabajo con veteranos, por alguna compasión, pero fue un cálculo, ¿verdad? Simplemente resultó ser una opción conveniente. Al principio, probablemente sí, admitió Scott, pero después. Recuerdo el día que se mudó, interrumpió Raúl, sumergiéndose en los recuerdos. 2 maletas, toda su vida. Sin álbumes de fotos, sin recuerdos, nada personal. Pensé que simplemente era minimalista. Se pasó la mano por la cara, limpiando la humedad, ya fuera lluvia o lágrimas.
Pero hubo momentos reales, debieron serlo, se volvió hacia Scott. En nuestro primer aniversario de boda tuve un ataque severo, rompí el espejo del baño, rasgué todas las sábanas, estaba completamente fuera de mí. Ella podría haberse ido, cualquiera lo habría hecho, pero se quedó, se sentó a mi lado toda la noche hasta que me calmé. Eso no era parte de la cobertura, nadie le exigía tanto. Scott asintió pensativo. A veces las personas encuentran lo auténtico en circunstancias falsas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Continuó Raúl tras una pausa. A pesar de toda esta mentira, de todos estos años de fingimiento, aún quiero protegerla, incluso ahora, especialmente ahora. El frío nocturno se volvía cada vez más penetrante. La lluvia arreció, las gotas que caían del borde superior de la grieta se estrellaban contra las rocas a su alrededor. Scott, haciendo una mueca, se subió el cuello de la chaqueta. ¿Recuerdas aquella noche cerca de Gardés?, preguntó inesperadamente, en 2012. Raúl se tensó, por supuesto que recordaba. Una operación que no salió según lo planeado, una incursión de reconocimiento que se convirtió en una trampa. Él y Scott quedaron separados del grupo principal, acorralados en un edificio semiderruido en las afueras del pueblo. Munición mínima, 2 contra 20. 26 horas, dijo lentamente Raúl. Resistimos 26 horas hasta que llegó la ayuda. Estabas herido, asintió Scott. Un fragmento de mina te dio en el muslo, te llevé sobre mi espalda los últimos 2 kilómetros. Y tú recibiste un disparo en el hombro, recordó Raúl, y aún así no me abandonaste. Guardaron silencio, sumidos en recuerdos de lo que significaba ser hermanos de armas, del juramento que cada soldado hace a su compañero sin pronunciarlo en voz alta. Siempre me he preguntado cómo sobrevivimos aquella noche, dijo Scott en voz baja. Estábamos en una situación sin salida, sin comunicación, sin refuerzos, heridos contra fuerzas enemigas superiores. Matemáticamente deberíamos haber muerto. Sobrevivimos porque nos cubríamos mutuamente, respondió simplemente Raúl, porque confiábamos el uno en el otro. Scott lo miró largamente, luego dirigió su mirada a las paredes de la grieta que se cernían sobre ellos. En cierto sentido, ahora todo se repite, observó, solo que esta vez yo debía ser tu enemigo. Debía ser, repitió Raúl. Es curioso cómo la vida nos devuelve a las mismas situaciones, de nuevo atrapados, de nuevo heridos, de nuevo sin comunicación. El viento se intensificó, trayendo consigo frías salpicaduras. Raúl se estremeció, recordando otro momento de aquella noche en Afganistán. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando pensé que no llegaríamos al amanecer? Dijiste, si hay que elegir con quién morir, mejor con un hermano. Scott asintió, sonriendo débilmente. Y tú respondiste, prefiero sobrevivir con un hermano. Te creí entonces, creí que lo lograríamos y lo logramos. Los primeros rayos de sol apenas se filtraban a través de la estrecha grieta sobre ellos cuando Raúl despertó de un sueño inquieto. La lluvia había cesado, pero el frío calaba hasta los huesos. Scott, apoyado en su hombro, tampoco dormía, los ojos brillantes por la fiebre revelaban su estado. Tenemos que salir, dijo Raúl con voz ronca. De lo contrario, la infección nos matará más rápido que la sed. Scott asintió lentamente. Tengo una idea. Uno de nosotros puede impulsar al otro hasta ese saliente. Señaló una pequeña cornisa de piedra a unos 3 metros del fondo de la grieta. Desde allí se puede alcanzar esa grieta y luego salir. Raúl calculó la distancia. El plan podía funcionar, pero quedaba un problema. ¿Y el que se quede abajo? El que salga encontrará la manera de sacar al segundo, respondió Scott, evitando su mirada. Ambos entendían lo que esto significaba. Confianza total. El que saliera primero podría simplemente marcharse, dejando morir al otro. A Raúl se le ocurrió que si Scott salía, podría simplemente completar su misión, eliminar a Lauren y desaparecer.
Tú irás primero, dijo Scott, como leyendo sus pensamientos, tienes ambos brazos útiles. Raúl negó con la cabeza. No, tú irás primero. Scott lo miró sorprendido. ¿Confías en mí después de todo lo que te he contado? No se trata de confianza, sonrió sombríamente Raúl. Si no regresas, de todos modos moriré aquí, pero si regresas, significa que ambos sobreviviremos. Scott guardó silencio largo rato, asimilando sus palabras, luego asintió lentamente. Como en Gardés, dijo en voz baja, o sobreviven ambos o ninguno. Se levantaron lentamente, haciendo muecas de dolor. Raúl se apoyó contra la pared, tratando de no cargar la pierna herida. Ponte sobre mis hombros, ordenó. Usa el brazo sano para agarrarte al saliente. Scott dudó. Tu pierna. Me las arreglaré, cortó Raúl. Vamos mientras tengamos fuerzas. Entrelazando las manos, creó un apoyo para el pie de Scott. Cuando éste se subió a sus hombros, el dolor atravesó su pierna, pero Raúl apretó los dientes sin emitir un sonido. Scott, equilibrándose sobre sus hombros, estiró el brazo sano hacia la cornisa de piedra. Lo tengo, exhaló cuando sus dedos se cerraron sobre el saliente. Con un esfuerzo se izó, pasó una pierna por encima del borde y finalmente trepó. Desde allí, respirando pesadamente, exploró los alrededores. Raúl asintió dejándose caer al suelo, pero Scott desapareció repentinamente de su vista y la grieta se sumió en el silencio. Los minutos se alargaban dolorosamente. 5, 10, 15. Los pensamientos de Raúl oscilaban entre la esperanza y la desesperación. 20 minutos. Quizás Scott ya estaba lejos, quizás decidió que salvar a Raúl era imposible, o quizás ya se dirigía hacia Lauren para completar su misión. Pasaron otros 10 minutos, Raúl cerró los ojos preparándose para lo inevitable. De repente, desde arriba se escuchó un crujido. Levantó la vista y vio a Scott, que bajaba una larga rama resistente, atada con una cuerda improvisada de lianas y correas. «Átala alrededor de tu cintura», gritó Scott, «te sacaré». Sus ojos se encontraron y Raúl vio en ellos lo que buscaba, la confirmación de que algunos vínculos son más fuertes que el deber, más fuertes que el dinero, más fuertes que todo lo que intenta separar a las personas. En ese momento entendió que ambos saldrían de esta grieta y que la lucha por la vida de Lauren apenas comenzaba. Capítulo 4. La batalla final. Cada paso resonaba con dolor en todo el cuerpo. Raúl, apoyándose en un bastón toscamente tallado, cojeaba lentamente por el sendero del bosque. Su pierna, firmemente fijada con una férula improvisada, dolía y pulsaba bajo las capas de vendas. Scott caminaba a su lado, sujetando contra su pecho el brazo dañado, deteniéndose periódicamente para recobrar el aliento. Las costillas rotas dificultaban cada respiración. Habían pasado 2 días desde que salieron de la grieta. 2 días de extenuante viaje a través del bosque con un suministro mínimo de agua y casi sin comida. Se alimentaban principalmente de bayas silvestres y raíces que Scott identificaba como comestibles. «Queda aproximadamente 1 milla», dijo Raúl, estudiando los contornos familiares de las colinas. «Pronto deberíamos ver el límite norte». El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de inquietantes tonos rojizos. Raúl no podía librarse de la sensación de que casi no les quedaba tiempo. «Hay que tener cuidado», dijo Scott, limpiándose el sudor de la frente. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos. La fiebre, que había comenzado en la grieta, no remitía. «Si los Sokolovsky no han recibido mi informe, seguramente han enviado a alguien más». Raúl asintió. Este pensamiento le había perseguido durante todo el camino. Su Lauren, o Victoria como ahora sabía, podría estar ya muerta. O, peor aún, podría haberse convertido en objeto de interrogatorio de torturadores profesionales de la mafia. Saliendo a una pequeña elevación, se detuvieron. Abajo, a unas 2 millas de distancia, se veía su pueblo pacífico y sin sospechar nada.
El sol se reflejaba en las ventanas de las casas, creando la ilusión de calma y seguridad. Raúl se llevó a los ojos los prismáticos, milagrosamente salvados en su caída. Su casa era visible solo parcialmente, oculta por las copas de los árboles, pero incluso a esa distancia se notaba algo extraño. Mierda, exhaló pasando los prismáticos a Scott, tenemos visitantes. Cerca de su casa había 3 coches desconocidos, 2 todoterrenos negros y un sedán plateado. Personas con ropa oscura se movían por el perímetro del terreno y a una distancia su comportamiento revelaba entrenamiento profesional. Es gente de Sokolovsky, confirmó Scott estudiando la situación. Reconozco el estilo. Mínimo 6 o 7 personas, todas armadas. A juzgar por la posición de los coches, llevan aquí varias horas. Bajó los prismáticos y se volvió hacia Raúl. Si Lauren estuviera muerta, ya se habrían ido. Así que aún está viva. Raúl apretó los puños, sintiendo una oleada de adrenalina. Está dentro y ellos esperan, posiblemente la estén interrogando. O utilizándola como cebo, asintió sombríamente Scott. Saben que estoy contigo y que volverás por ella. El crepúsculo caía cuando Raúl y Scott llegaron a una vieja cabaña de caza, situada a media milla de la casa de los Mendoza. La pequeña construcción de troncos, casi invisible entre los árboles, había servido a Raúl como refugio secreto durante muchos años. Tu fortaleza personal, sonrió irónicamente Scott cuando Raúl extrajo una llave de un escondite bajo un tocón partido. Un lugar al que vengo cuando no puedo estar en casa, respondió Raúl, abriendo la pesada puerta, cuando las pesadillas son demasiado reales. Dentro era estrecho pero limpio. Estanterías con conservas, reserva de agua, medicamentos, una lámpara de queroseno. En una esquina una cama estrecha y junto a ella una caja metálica cerrada. Raúl, con un gemido silencioso, se sentó en una silla y comenzó a tratar de nuevo la herida de su pierna. ¿Qué hay en la caja?, preguntó Scott, llenando una tetera con agua de un bidón. Raúl lo miró gravemente. Herramientas para luchar contra las pesadillas. Abriendo la caja, sacó una pistola M9, 2 granadas M67, un rifle de caza con mira óptica y un pequeño arsenal de municiones. Scott silbó. Una preparación seria para combatir demonios. Tengo demonios específicos, sonrió sombríamente Raúl. A la luz de la lámpara de queroseno, se inclinaron sobre un tosco esquema de la casa y los alrededores. Raúl, haciendo muecas de dolor, explicaba las características del terreno. Por el lado norte, el bosque llega casi hasta la casa. Desde allí hay un sendero discreto que conduce a la ventana del sótano. Su dedo se deslizaba por el mapa. Aquí, a 2 millas al este, pasa un viejo camino forestal. Es sinuoso, pero lleva a la carretera 27. Si quieren sacar a Lauren para interrogarla, lo más probable es que vayan por ahí. ¿Por qué no por la carretera principal?, preguntó Scott, estudiando el esquema. Porque a 1 milla del desvío hay un puesto de policía de carreteras, explicó Raúl, y esta gente preferirá evitar miradas indiscretas. Scott asintió pensativamente, considerando opciones. ¿Cuántos puntos de acceso hay a la casa? Puerta delantera, terraza trasera, puerta del garaje, más la ventana del sótano, enumeró Raúl, y una salida de emergencia al tejado desde la buhardilla instalé después de uno de mis episodios. Hablaron largo rato, desarrollando un plan. Raúl explicaba detalladamente los puntos débiles de su casa, las costumbres de los vecinos, las posibles rutas de retirada. Scott propuso varias soluciones tácticas basadas en su experiencia como eliminador profesional. Necesitamos crear una diversión, concluyó, algo lo suficientemente grave como para desviar a parte de su gente. Luego yo entraré en la casa por la ventana del sótano, mientras tú ocupas una posición en la colina con el rifle. Raúl negó con la cabeza. Voy contigo, es mi casa y mi esposa.
Con tu pierna serás una carga dentro, objetó Scott duramente, pero desde la altura podrás proporcionar cobertura. Sigues siendo el mejor francotirador que conozco, Raúl. Tras una larga discusión, llegaron a un compromiso. Raúl ocuparía una posición con el rifle, proporcionando cobertura a distancia, y cuando la situación se aclarara, se uniría a Scott dentro de la casa. «Hay algo más», dijo Raúl, sacando de debajo de la cama una caja con componentes electrónicos, alarmas caseras, detonadores a distancia, algunas linternas con descargas eléctricas. Levantó la vista hacia el sorprendido Scott. El insomnio da mucho tiempo para hobbies. Las horas previas al amanecer, el momento en que la vigilancia de los guardias se atenúa. Ambos lo sabían y por eso se dirigieron hacia la casa de Raúl mucho antes del alba. El aire nocturno era húmedo y frío, las escasas estrellas titilaban a través de agujeros en las nubes. Moviéndose a lo largo del borde del bosque, rodearon la casa en un amplio arco, evitando espacios abiertos. Desde la colina, situada a 150 yardas de la casa, tenían una excelente vista. Raúl, camuflado entre arbustos, dirigió los prismáticos nocturnos hacia su casa. La situación se hizo clara: 2 hombres en el perímetro, uno en la entrada principal, el segundo patrullando el patio trasero. Siluetas oscuras aparecían ocasionalmente detrás de las ventanas, al menos 3 más dentro. «Los coches siguen ahí», susurró en la radio. «Veo movimiento en la sala de estar y una sombra en la ventana de la cocina». Scott, que había ocupado una posición más abajo en la ladera, estudiaba atentamente el comportamiento de los guardias. «Son profesionales, pero se han relajado. Se relevan cada 40 minutos, pero el último cambio se retrasó 7. Se están volviendo descuidados». Raúl ajustó la mira del rifle, sintiendo cómo las habilidades profesionales volvían a él como viejos amigos. «Veo a Lauren», dijo de repente, «segundo piso, dormitorio». A través de la potente óptica distinguió a su esposa sentada junto a la ventana. Sus manos estaban atadas a la espalda, pero parecía relativamente ilesa. A su lado había un hombre corpulento con un arma automática. «La están usando como cebo», confirmó Scott, «y esperan refuerzos. ¿Ves cómo ese tipo comprueba constantemente la hora? Tenemos poco tiempo». Según el plan, debían eliminar a los guardias externos lo más silenciosamente posible, colocar dispositivos explosivos en los coches como distracción y entrar en la casa. Scott se movió lentamente cuesta abajo, usando los árboles como cobertura. Raúl observaba tenso a través de la mira, listo para proporcionar apoyo de fuego. El primer guardia ni siquiera entendió lo que había sucedido. Scott surgió de la sombra como un fantasma y con un movimiento instantáneo lo dejó inconsciente. Luego, arrastrando el cuerpo inerte a unos arbustos, se dirigió hacia el segundo. Raúl, observando las acciones de su antiguo compañero de armas, no pudo evitar admirar su maestría a pesar del brazo vendado y las costillas lesionadas. Scott se movía con sorprendente gracia y eficacia. El segundo guardia fue neutralizado tan silenciosamente como el primero. Usando la radio para dar la señal, Raúl informó que el camino estaba despejado. Ahora era el momento de colocar cargas en los automóviles. Observó cómo Scott, con movimientos rápidos y precisos, colocaba dispositivos explosivos improvisados bajo cada coche. Los detonadores estaban configurados para control remoto. Cuando llegara el momento, crearían la diversión necesaria. El amanecer apenas teñía el cielo de un pálido tono gris cuando la situación cambió repentinamente. Raúl, que no quitaba la vista de la casa, notó un nuevo movimiento en el interior. «Algo está sucediendo», susurró en la radio. «Se preparan para salir». A través de la mira óptica vio cómo hombres vestidos de negro sacaban a Lauren de la habitación. Caminaba con la cabeza alta, a pesar de tener las manos atadas. Incluso desde lejos, Raúl notó un moretón en su mejilla y una herida en la frente.
La rabia hirvió dentro de él, pero el autocontrol profesional no permitió que las emociones tomaran el control. 4 armados, más Lauren informaba, se dirigen a las puertas traseras. Parece que van a trasladarla a otro lugar. Perfecto, respondió Scott. Es exactamente lo que esperábamos. En el coche será más fácil atraparlos que en la casa. El plan era simple y eficaz. Dejarían que el convoy avanzara aproximadamente 1 milla por el camino forestal, donde Raúl ya había instalado clavos improvisados con varillas de refuerzo afiladas. Luego harían explotar las cargas en los coches restantes junto a la casa para evitar la llegada de refuerzos y atacarían al convoy desde 2 posiciones. La están sacando, dijo tenso Raúl, observando cómo Lauren era sentada en el asiento trasero del todoterreno negro. 2 hombres se sentaron delante, otros 2 se acomodaron a los lados de ella. Se ponen en marcha. El sedán plateado se quedó, hay 2 personas dentro. Prepárate, ordenó Scott, tomando posición en un denso matorral cerca del camino forestal. En cuanto el todoterreno pase junto a ti, baja hasta el coche de repuesto. Yo iré por un curso paralelo a través del bosque. Raúl se trasladó cuidadosamente a una nueva posición, sintiendo cómo pulsaba de dolor su pierna. El viejo pick-up que habían preparado durante la noche estaba escondido entre la maleza a aproximadamente media milla de la casa. Observando cómo se alejaba el todoterreno, esperó hasta que desapareció tras una curva y activó el temporizador del detonador. 30 segundos después, el silencio de la mañana fue desgarrado por una explosión ensordecedora. Los coches junto a la casa de Raúl se convirtieron en bolas de fuego, y en ese mismo instante el todoterreno con Lauren rodó sobre los clavos escondidos en el barro. Los neumáticos reventaron con un chirrido, el coche serpenteó y se detuvo en medio del estrecho camino. Ahora, gritó Raúl en la radio, tomando posición detrás del grueso tronco de un roble. Los mercenarios reaccionaron instantáneamente a la situación. 2 saltaron del coche, usándolo como cobertura, 2 permanecieron dentro con Lauren. Siguió un tiroteo breve pero intenso. Raúl, utilizando su ventaja en alcance, metódicamente eliminaba a los oponentes, un disparo preciso al hombro, otro a la pierna. No mortales, pero suficientes para neutralizar la amenaza. Scott, actuando con asombrosa velocidad, se acercó al coche por el lateral a través del denso sotobosque. El tercer mercenario, notando el movimiento, se giró para disparar, pero Scott fue más rápido. Un breve combate cuerpo a cuerpo terminó a favor del ex Fuerzas Especiales. Lauren, gritó Raúl, acercándose al coche donde quedaba el último guardia, que tenía a su esposa como escudo. El último mercenario, un hombre grande con fríos ojos grises, mantenía una pistola en la sien de Lauren. A juzgar por su agarre seguro y su expresión concentrada, no era de los que se rinden fácilmente. Retrocedía lentamente hacia el bosque, arrastrando a Lauren con él. «Tiren las armas», gritó con un ligero acento de Europa del Este, «o ella muere». Raúl y Scott se detuvieron, manteniendo sus armas listas, pero sin atreverse a disparar. La situación se había convertido en un clásico punto muerto. Cualquier movimiento brusco podría costar la vida a Lauren. «Todo ha terminado», dijo tranquilamente Scott. «Tu gente está neutralizada, no vendrán refuerzos. Suelta a la mujer y te dejaremos ir». El mercenario sonrió con suficiencia. «No soy tan estúpido. Sokolovsky me pagó por ella. Viva o muerta, no hay diferencia». Raúl notó cómo Lauren se tensaba ligeramente. Años de vida en común le permitieron entender instantáneamente sus intenciones. Ella se preparaba para actuar. «No tiene sentido huir», continuó Raúl, dando un paso apenas perceptible a la derecha. «Demasiados testigos. Sokolovsky te encontrará y te castigará por el fracaso». Se movían con cautela, tratando de acorralar al mercenario desde 2 lados. Este nerviosamente alternaba la mirada de uno a otro, apretando con más fuerza su mano en la garganta de Lauren.
Ya estoy muerto, gruñó el mercenario, retrocediendo cada vez más lejos del camino, y me la llevaré conmigo. Pero en ese momento ocurrieron varias cosas a la vez. Lauren echó bruscamente la cabeza hacia atrás, golpeando con la nuca la nariz del mercenario. Su agarre se aflojó momentáneamente. Scott, que esperaba este momento, se lanzó hacia adelante, atrayendo la atención del enemigo hacia sí. Raúl aprovechó el momento de confusión y disparó, acertando al mercenario exactamente en el hombro del brazo que sostenía el arma. El hombre gritó de dolor, pero no soltó a Lauren. En lugar de eso, la arrojó al suelo y girándose, se precipitó hacia el bosque. Scott salió corriendo tras él. Voy tras él, gritó mientras corría, revisa a Lauren. Raúl corrió hacia su esposa, caída sobre la hierba mojada. Estaba viva, pero parecía exhausta. Mientras liberaba sus muñecas de las bridas de plástico, la ayudó suavemente a sentarse. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, mirándola directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo, sabiendo quién era realmente. Sí, asintió ella, frotándose las muñecas. Raúl, debo explicarte. Después la interrumpió, ahora tenemos que salir de aquí. En ese momento escucharon el crujido de ramas y una respiración pesada. De la profundidad del bosque apareció Scott, arrastrando tras de sí al mercenario, atado y desarmado. Decidí que podría ser útil, explicó Scott, arrojando al prisionero al suelo, para información. Pero su alegría no duró mucho. Desde la dirección de la carretera principal se escuchó el sonido de coches acercándose. Alguien había notado la explosión y pedido refuerzos. Tenemos que irnos, dijo secamente Raúl, a las montañas hacia el paso oriental, allí tendremos ventaja. La cordillera montañosa era, en efecto, el lugar ideal para la batalla final. Raúl conocía allí cada sendero, cada saliente. Si la gente de Sokolovsky decidía perseguirlos, se encontrarían en territorio desconocido. Rápidamente trasladaron a los mercenarios heridos a una hondonada oculta, atándolos con más fuerza y dejándoles agua. Pasaron 3 semanas desde el día en que lucharon por la vida de Lauren. Se refugiaron en una cabaña de montaña perteneciente a un viejo amigo de Raúl, un ranger retirado. Allí, lejos de la civilización, Lauren contactó con su supervisor del programa de protección de testigos. El agente del FBI que llegó quedó impresionado por la historia de su supervivencia y especialmente por la participación de Scott. Entiende que esto lo cambia todo, señor Williams, dijo el agente, un hombre alto de ojos cansados. Puede testificar contra el sindicato Sokolovsky. Con sus conocimientos sobre sus operaciones, podremos asestar un golpe serio a toda la organización. Scott miraba pensativamente por la ventana, donde se veían majestuosas cumbres montañosas. Conozco a demasiadas personas que intentaron testificar contra ellos, dijo, todos están muertos, pero... Se volvió hacia Raúl y Lauren, sentados juntos en el viejo sofá. Durante estas semanas habían discutido muchas cosas. Lauren había contado toda la verdad sobre su pasado, sobre el miedo con el que había vivido todos estos años. Raúl había hablado de sus pesadillas, de la sensación de traición, pero también de que, a pesar de todo, su amor por ella era real. Pero ayudaré, concluyó Scott, con una condición: documentos nuevos para mí también. El agente asintió. Se puede arreglar, prepararemos documentos para los 3. En una semana podrán comenzar una nueva vida. Por la noche, cuando el agente se había ido, estaban sentados en el porche, observando la puesta de sol. 3 supervivientes, ahora unidos por lazos inquebrantables de pruebas y confianza. ¿A dónde irás?, preguntó Raúl dirigiéndose a Scott. Nueva Zelanda, respondió este con una ligera sonrisa. Siempre quise probar suerte como instructor de supervivencia. Creo que se me dará bastante bien. Rieron por primera vez en mucho tiempo, sincera y despreocupadamente. Una semana después, en una pequeña oficina del FBI en Portland, recibieron nuevos documentos.
Lauren, ahora Chloe Bennett, sostenía en sus manos un pasaporte con un nuevo nombre, una nueva biografía, un nuevo futuro. Raúl, convertido en James Bennett, puso una mano en su hombro. Lista para empezar de nuevo, esta vez de verdad. Ella lo miró con gratitud y esperanza. Lista especialmente si significa que ya no tendré que vivir en la mentira, y si tú estás a mi lado. Lo estaré, respondió él simplemente. Scott, que había recibido documentos a nombre de Eric Miller, abrazó fuertemente a ambos antes de dirigirse al aeropuerto. Cuídala, susurró a Raúl, y a ti también. Siempre, respondió Raúl, gracias por todo. Las palabras no eran necesarias, se entendían sin ellas. Un mes después, Raúl y Lauren estaban de pie en el porche de una pequeña casa en la costa de Oregón, respirando el salado aire marino. Su nuevo hogar, su nuevo comienzo. Raúl miraba la puesta de sol que teñía el océano de tonos dorados y pensaba en lo extraña que es la vida. Qué delgada es la línea entre la verdad y la mentira, entre amigos y enemigos, entre el pasado y el futuro. Lauren, ahora Chloe, se acercó y tomó su mano. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, respondió él, apretando sus dedos con más fuerza. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.